Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar Zacarías, este tiempito que nos queda de vigilia. Zacarías capítulo 10. Vamos a iniciar el capítulo 10 de Zacarías. Zacarías capítulo 10 del 1 al 3. Vamos a leer. Dice, Dios continuó diciendo, yo soy el Dios de Israel. Pídanme lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Pero los ídolos son engañosos. Los adivinos solo dicen mentiras, engañan a la gente con sus sueños y escucharlos no da ningún consuelo. Por eso ustedes andan perdidos como un rebaño sin pastor. Yo soy el Dios de Israel y voy a castigar a esos pastores porque estoy muy enojado con ellos. Yo mismo cuidaré de mi pueblo. Judá es ahora un rebaño de ovejas, pero pronto voy a convertirlos en briosos caballos de batalla. Y es un pasaje bien significativo este. Cuando estaba meditando y estaba haciendo el estudio de esta porción, estos 3 versículos allí en la Biblia, me preguntaba, bueno, ¿qué título le colocamos a esta reflexión? ¿Cómo podríamos llamarle? Y me acordaba de una fábula, creo que es que se llama fábula, o un cuento, ¿sí? Un cuento que dice, ahí viene el lobo, ¿recuerdan? Ahí viene el lobo. Y algunos lo consideran un cuento, una fábula, ¿cierto? Pero el nombre es Pedro y el lobo. El nombre de este cuento es Pedro y el lobo. Y dice así, érase una vez un joven pastor al que llamaban Pedro, que se pasaba el día con sus ovejas. Cada mañana muy temprano las sacaba al aire libre para que pastaran y corretearan por el campo, mientras los animales disfrutaban de su libertad. Pedro se sentaba en una roca y las vigilaba muy atento para que ninguna se extraviara. Un día, justo antes del atardecer, estaba muy aburrido y se le ocurrió una idea para divertirse un poco. Le gastaría, una broma a sus vecinos para que se llevasen un buen susto. Entonces se subió a una pequeña colina que estaba a unos metros de donde se encontraba el ganado y comenzó a gritar a viva voz: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ayuda, por favor! Los habitantes de la aldea se sobresaltaron al oír esos gritos tan estremecedores y salieron corriendo para ayudar a Pedro y espantar al lobo. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando llegaron a donde se encontraba y encontraron al chico riéndose a carcajadas. Ja, ja, ja. Os he engañado a todos, no hay ningún lobo. Los aldeanos enfadados le riñeron, dieron media vuelta y regresaron a la aldea. Al día siguiente, Pedro regresó con sus ovejas al campo. No hacía más que mirar las hierbas, las nubes y las ovejas, así que empezó a aburrirse otra vez sin nada. Qué largos se le hacían los días, así que decidió que sería divertido repetir la broma de la tarde anterior. A fin de cuentas, se había divertido mucho.
Subió entonces a la misma colina y cuando estaba en lo más alto comenzó a gritar, ¡socorro, socorro! Necesito ayuda. He visto un enorme lobo atemorizando a mis ovejas. Pedro gritaba tanto que su voz se oía en todo el valle. Un grupo de hombres se reunió en la plaza del pueblo y se organizó rápidamente para acudir en ayuda del joven. Todos juntos se pusieron en marcha y enseguida vieron al pastor, pero el lobo no estaba por ninguna parte. Se acercaron entonces y vieron al joven riéndose a carcajadas. Ja, 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 me parto de risa. Os he vuelto a engañar, ja, ja, ja. Los hombres realmente indignados, sin apenas contener su ira, regresaron a sus casas. No entendían cómo alguien podía gastar unas bromas tan pesadas y de tan mal gusto. El verano llegaba a su fin y Pedro seguía día tras día acompañando a sus ovejas al campo. Las jornadas pasaban muy lentamente y necesitaba entretenerse con algo por hacer. Una tarde, entre bostezo y bostezo, escuchó un gruñido detrás de los árboles. Se frotó los ojos y vio un lobo que se acercaba sigiloso a sus animales. Con gran susto salió corriendo hacia lo alto de la colina y comenzó a gritar como un loco. ¡Socorro, auxilio, socorro, ayúdenme! ¡Ahí viene el lobo! Como siempre, los aldeanos escucharon los gritos de Pedro, pero creyeron que se trataba de otra mentira del chico, siguiendo con sus faenas y no le hicieron caso. Pedro seguía gritando desesperado, pero nadie acudió en su ayuda. El lobo se comió a 3 de sus ovejas sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. Y así fue como el joven pastor se dio cuenta del error que había cometido, burlándose de sus vecinos. Aprendió la lección y nunca más volvió a mentir ni a gastarle bromas a nadie. Bueno, es interesante esta historia o cuento que hoy hemos leído y recordado, ¿cierto? De nuestra infancia. Y yo miraba estos pasajes, estos versos que acabamos de leer allí en Zacarías capítulo 10 y recordaba lo que veníamos trabajando en el capítulo 9. En el capítulo 9 se viene hablando de esa futura liberación de los reinos del norte y del sur. Y digo de los reinos del norte y del sur de Israel porque el reino del pueblo de Israel estaba dividido por tantas luchas, por buscar cada uno tener el control del poder. Y es interesante que en el capítulo 9 Zacarías nos está mostrando a través de sus visiones o de las visiones, mejor que él recibió de parte de Dios, un detalle muy interesante y es el de la segunda venida de Cristo y de el establecimiento de su reino universal, que dice la Biblia que ese reino universal sería por 1000 años, ¿cierto? Y es el que estamos esperando. En estos días se está celebrando y creo que hoy se estaba celebrando la fiesta de Sukkot. Es una fiesta judía y bueno, oramos para que el pueblo de Israel se haga consciente de que el Mesías ya vino por primera vez y que va a venir por segunda vez y lo estamos esperando, ¿no? Tanto ellos como nosotros lo estamos esperando, pero nosotros sabemos que ese Mesías sufriente ya vino.
Lo curioso de ese establecimiento del reinado de Jesucristo es que nos muestra Zacarías ahí en el capítulo 9 que será un reinado de paz, que será un reinado sin guerras, que se destruirían las armas de guerra y se utilizarían para cosas buenas, ¿sí? Eso nos hace ver allí. Pero mirando el capítulo 10, vemos que en ese proceso que lleva el Señor de mostrarle al pueblo lo que Él quiere darles a conocer, yo miraba que el Señor les habla a través de Zacarías para que ellos entiendan que tienen que ser un pueblo que debe vivir su proceso de restauración espiritual. Y por eso el énfasis en estos 3 versículos acerca de hacer bien las cosas. Dios promete bendecirnos siempre y cuando nosotros hagamos lo que es correcto. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer, ¿qué va a suceder? No vamos a podernos estar ahí como expectantes, ¿sí? En el caso de este pastorcito mentiroso, de estar diciendo mentiras y estar esperando que iba a beneficiarse. Temporalmente lo hizo, ¿cierto? Tuvo sus días de alegría, sus días de gozo, sus días de risa, pero las consecuencias no tardaron en llegar. Y eso también es algo que debemos nosotros considerar. Y es lo mismo que vemos aquí en estos versículos. Aquí dice en el versículo 1, Dios continuó diciendo, estoy en la traducción en lenguaje actual, Dios continuó diciendo, yo soy el Dios de Israel, pídanme lluvia en época de sequía. En otras versiones dice, eh, yo les voy a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Ajá. Pídanle lluvia al Señor cuando la necesiten. El Señor es el creador de los rayos y la lluvia. Los proveerá para hacer crecer los cultivos de la gente. Y es hermoso como dice en esa versión, ¿cierto? Y entendía yo que como pueblo de Dios, aquí ya está hablándole al pueblo de Israel, pero nosotros también como pueblo de Dios tenemos que tener plena confianza para pedir y para clamar por el cumplimiento de las bendiciones que Dios ha prometido. Somos su pueblo, somos sus hijos y a eso estamos llamados. Pero esas bendiciones vendrán en el momento en que nosotros estemos en la condición de recibirlas, que estemos actuando bien. Si estamos actuando mal, pues ¿qué va a suceder? Y ese era el reclamo del Señor. ¿Sí? Ustedes no lo están haciendo. Y si no lo están haciendo, pues aunque yo les puedo proveer esas lluvias, yo voy a proveerles las lluvias. Aquí está hablando literalmente, ¿no? Dios les está proveyendo constantemente lluvias al pueblo de Israel para ellos ver las bendiciones materiales que Dios les ha prometido. Y es interesante esto que nos muestra aquí la palabra del Señor. Debemos pedirle la lluvia temprana y la tardía. Y Él dice que nos va a traer, y específicamente aquí dice que le va a traer al pueblo de Israel la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por lo general esas lluvias eran entre abril y mayo. Pero cuando uno se pone a mirar eh, el significado de todo esto que hay aquí, sencillamente tiene que entender que Dios está ofreciendo y está prometiendo lluvia, pero es de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Ese famoso refrigerio espiritual para el corazón de ese pueblo que necesita de Dios. Y asimismo,
nosotros también recibiremos de Él de su gracia, recibiremos de Él de su bondad, recibiremos de Él de su misericordia, experimentaremos esa lluvia de gracia. Esas bendiciones que Dios está prometiendo allí son bendiciones terrenales, hablando del pueblo de Israel, que es totalmente diferente a nosotros, ¿no? Cuando yo veo al pueblo de Israel en medio de ese desierto en el que ellos se han ido formando como nación, Dios les ha permitido tener tanta bendición. Es impresionante la bendición de Dios y son lugares que han generado fruto y un fruto muy abundante para ellos poderse sostener y no solamente sostenerse, sino también poder producir y enviar a otros lugares en ese ejercicio del comercio. Las bendiciones que Dios le ofrece al pueblo de Israel son bendiciones materiales, pero a nosotros, su pueblo, su iglesia, nos ofrece bendiciones espirituales, celestiales para la iglesia. Y por eso les decía ahora, en la actualidad se observa un sinnúmero de bendiciones que Dios le está dando al pueblo de Israel, ¿sí? Aún el cuidado que Dios tiene del pueblo de Israel. A ellos les lanzan 3 misiles y ellos están lanzando 5, 10 en respuesta. Y Dios los cuida, los mantiene siempre en alerta, constantemente mostrándoles su favor y su misericordia. Y por eso es que Dios les está ofreciendo algo material, abundancia para tener esos pastizales verdes, árboles sembrados, unos cultivos tan espectaculares. Todo el tema del cultivo hidropónico se ha generado allá, ¿sí? En pleno desierto. Yo leía por ahí un artículo en donde alguien decía cómo se generó la reforestación o cómo se generó el poder sembrar cultivos en esas zonas desérticas. Resulta que un colono llegó y cogió mangueras con agua y las llevaba a determinados sitios. Pero como eran tan largas, los trayectos eran tan largos, entonces tocaba unirlas. Y en una de esas uniones, él se dio cuenta que cuando unía por la presión, las mangueras empezaron a filtrar y filtraban una gotica. Y entonces ahí donde filtraba la gotica, empezó a hacerse un charquito y ahí comenzó a salir maleza. Y entonces él observó eso y empezó a hacer ese mismo proceso en diferentes lugares y entonces empezaron a generar cultivos, famosos cultivos hidropónicos que le llaman, ¿sí? Y ellos son los pioneros en esa parte. Es extraordinario cómo Dios ha dado sabiduría a este pueblo, pero también entender a través de estos versos que Él iba a derramar su bendición, su lluvia de bendiciones. Y por eso la lluvia es un simbolismo del refrigerio espiritual que nosotros necesitamos. Yo estaba mirando en otro libro, en el libro de Joel capítulo 2, verso 28, y dice así en la misma traducción, Joel 2, 28. Cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. Y aquí estamos viendo cómo Dios está hablando de ese refrigerio espiritual, ¿sí? De cómo la manifestación del Espíritu Santo se va a evidenciar.
Pero volviendo allí al capítulo 10 de Zacarías, en estos versos que estamos leyendo, dice en el versículo 2, pero los ídolos son engañosos, los adivinos solo dicen mentiras, engañan a la gente con sus sueños y escucharlos no da ningún consuelo. Por eso ustedes andan perdidos como un rebaño sin pastor. Y es el reclamo de Dios. Aquí se habla de juicio. Aquí está hablando de juicio. Aquí habla de que Dios juzgará lo malo y lo equivocado del pueblo de Dios. Y Dios les está diciendo que Él los va a juzgar porque ellos están actuando mal. Y vuelvo otra vez a enfatizar eso. Si nosotros somos hijos de Dios y si no estamos actuando en los principios de Dios, pues no vamos a recibir de su bendición, no vamos a recibir de su refrigerio espiritual que Él ha prometido, no vamos a recibir de las bendiciones que Él nos ofrece. Dios ofrece que nos fortalecerá. Ahí les está diciendo que va a fortalecer en los días malos. Es verdad, Dios lo hace, ¿cierto? Cuando estamos en los días malos, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Dios y Él nos va a fortalecer, es verdad. Pero si no cambiamos nuestra conducta, ¿qué va a suceder? Pues no vamos a disfrutar de las bendiciones, de su cuidado, de gozarnos de saber que Dios es misericordioso y que cuida. Y Él algo que también promete a su pueblo es que les llevará a disfrutar de ese reinado en el milenio. Pero yo miraba este versículo 2 y analizándolo, reflexionándolo, entendía algo, y es que el único y auténtico proveedor es Dios. Para nosotros el único y auténtico proveedor tiene que ser Dios. Y por eso es que Dios rechaza y por eso es que Dios juzga cuando esta gente, en vez de estarlo oyendo, obedeciendo y siguiendo a Él, estaban usando a los ídolos, a los dioses, a los adivinos. Y cuando uno usa ídolos, cuando uno usa dioses falsos, pues eso le va mal, ¿sí? Eso le va mal. Y aquí lo que está reclamando Dios y lo que está manifestando Dios es que va a hacer juicio sobre ese liderazgo falso. Pero los ídolos son engañosos, los adivinos solo dicen mentiras, engañan a la gente con sus sueños y escucharlos no da ningún consuelo. Por eso ustedes andan perdidos como un rebaño sin pastor. Y aquí está reclamándole al liderazgo. Ese pueblo anda perdido como un rebaño sin pastor, porque no me están haciendo caso a mí. No me están obedeciendo a mí, no me están escuchando a mí, están buscando otras alternativas. Y tiene que llevarnos eso también a nosotros a reflexionar y a mirar si estamos en la condición que Dios quiere o andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dios aborrece la adivinación. ¿Por qué? Sencillamente porque la adivinación es una imitación, una simulación de la profecía. Dios está profetizando, Dios está revelándose y está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Les voy a traer lluvia temprana y lluvia tardía. Los voy a bendecir, los voy a cuidar, los voy a consolar cuando estén agobiados. Los voy a llevar a que ustedes disfruten conmigo en el reinado milenial. Hay promesas que son para el futuro, ¿cierto? Pero son promesas. Los voy a bendecir materialmente, le está diciendo al pueblo de Israel.
A nosotros también nos dice, los voy a bendecir, yo les tengo unas bendiciones espirituales espectaculares, pero nosotros tenemos que aborrecer lo malo, las cosas equivocadas. La palabra adivinar es una palabra que en el contexto, la acción es cortar, es dividir. ¿Y qué hacían con esto los judíos cuando practicaban con la gente que los guiaba en la adivinación? Ellos llegaban y hacían el sacrificio, cortaban el animal sacrificado, luego iban y buscaban el hígado, y si el hígado tenía alguna mancha, si tenía alguna protuberancia, entonces ya leían con base en eso y pronosticaban con base en eso. A eso le llamaban hepatoscopia. La hepatoscopia era eso, o es eso. Y todavía mucha gente que practica la brujería, pues utiliza eso para predecir y pronosticar. Yo me acuerdo en toda esta cultura nuestra colombiana, que alguien una vez cuando terminé de tomarme mi tinto y me preguntó, ¿le quedó el conchito? Y yo le dije, sí, miremos a ver qué dice. Y le volteó ahí el tarro para un lado y para el otro, el vaso, perdón, para un lado y para el otro, que para decirme, ¿sí? Y un día yo me arriesgué y le voy a dejar que me cojan la mano y dice, uy, tienes la línea de la vida muy larga, ¿sí? Sí, y entonces me empezaron a decir un poco de cosas y entonces yo le dije, préstame tu mano, yo también te la voy a leer. ¿Tú sabes leer la mano? Yo le dije, sí, yo también sé leer la mano. Esta es la línea de la vida, ¿sí? Y esta es la línea de la vida, pero la línea de la vida de Dios. Y Dios dice que te ama, que tiene un plan maravilloso para tu vida. Y empecé a evangelizar. Y nosotros a veces nos dejamos condicionar de el mundo que nos dice cosas equivocadas. Dios aborrece que se le preste oídos a los embusteros. El deseo de Dios es que escuchemos y que obedezcamos su voz y su voluntad. Y por eso Dios estableció una ley, ¿no? La ley contra los magos, contra los adivinos, contra los ídolos. Mi compañero de trabajo, cuando yo era vendedor ambulante, él siempre que yo llegaba y me decía, ¿ya echó el agüita? Y entonces yo le decía, a veces yo le mentía, ¿no? Y él le decía, sí, ya, ya. Porque yo quería probar, yo era agnóstico, ¿no? Entonces yo quería probar esa teoría de el agüita de las 7 hierbas, ¿no? Entonces yo no la echaba. Y resulta que cuando yo no la echaba ese día me iba más bien porque vendía más, ¿sí? Pero él llegaba y decía, no, no, echémosla otra vez. Y entonces empezaba con su agua y rodeaba el negocio, allí ese kiosco que teníamos, y le echaba su agüita de las 7 hierbas. Pues ahí medio se vendía porque... Pero mire que es la cultura, la tradición y tantas cosas equivocadas que uno adquiere producto de la ignorancia. Por eso Dios aquí está hablando que Él rechaza. En el versículo 3 dice, yo soy el Dios de Israel y voy a castigar a esos pastores porque estoy muy enojado con ellos. Yo mismo cuidaré de mi pueblo. Judá es ahora un rebaño de ovejas, pero pronto voy a convertirlos en briosos caballos de batalla. Y Dios aborrece las cosas equivocadas. Nosotros a veces nos llevamos mejor con el lado oscuro que con la luz. El tema
de los demonios es un tema bastante complicado, pero también es un tema que nosotros debemos saber y conocer. Una de las cosas que yo he aprendido que a los demonios no hay que tenerles miedo ni respeto, ¿sí? Pero tampoco subvalorarlos. Yo entiendo que Satanás ya fue vencido en la cruz. Es como un reo ausente. Tiene poder para matar, tiene poder para robar, para engañar, para destruir, dice la palabra de Dios. Pero yo lo puedo confrontar. Dios me ha dado autoridad. Estoy hablando de cada uno de nosotros como seguidores de Jesucristo. Ante la manifestación del enemigo, nosotros tenemos autoridad para reprenderlo. ¿Sí? Eso es como si se viniera un ladrón y quisiera llevarse el bastón que tiene ahí Silvio. Un momentico, ¿sí? En el nombre de Jesús. ¿Sí? Simplemente es asumir la autoridad que Dios nos ha dado. No subestimar, ¿no? No subvalorar porque el enemigo puede afectarnos físicamente. Y es un enemigo vencido que está buscando siempre dañar. ¿Qué debemos hacer? Y es lo que nos enseña estos 3 versículos que hemos leído hoy. Debemos buscar la protección de Dios. Dios nos ha dado una armadura, ¿sí? Y por eso es que es tan diciente esto que dice aquí, yo mismo cuidaré de mi pueblo. Dios nos ha dado su protección. Nosotros debemos buscar su protección, debemos acercarnos a Él, aprender a apropiarnos y a usar la armadura de Dios. ¿Y qué implicación tiene eso? Sencillamente que nuestra visión y nuestro enfoque tiene que estar puesto en Jesús. Cuando usted dice yo soy un cristiano que ha aprendido a estar con la armadura puesta, es usted un cristiano que está con una visión clara y enfocado en el Señor. Ese es un cristiano que tiene puesta la armadura. Visión clara y enfocado en el Señor. Sabe lo que Dios tiene para nosotros. Tener una mirada puesta en el camino. Lo que nos decía hoy Marixa, ¿no? Uno se despabila un momentico mientras va conduciendo y se le mueve el carro con la mirada, ¿no? Usted miró para la izquierda, se le movió para la izquierda, miró para la derecha, se le movió para la derecha, porque de una manera involuntaria uno mueve las manos. Cuando usted va en el volante, nos han enseñado en la conducción que debemos llevar las manos puestas aquí, ¿no? Tocando los deditos allí, ¿no? Para llevar estabilidad en el camino, para ir enfocados en el camino. Dios nos llama a eso, a tener una mirada puesta en el camino. Y cuando la mirada está puesta en el camino, cuando nuestra visión y enfoque está puesta en el Señor, experimentamos la protección, experimentamos el cuidado de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que ponerle seriedad a la vida cristiana. A veces somos muy confiados, como aquel hombre de la parábola. ¿Recuerdan una parábola que hay en el Nuevo Testamento donde un hombre tenía un demonio y ese demonio lo dejó? Y entonces el hombre aseó su casa, ¿sí? Y la casa estaba limpia, pero no tenía con qué llenarla. Y el demonio se fue y por allá deambuló y se aburrió y dijo, no, ¿verdad que yo dejé allá una casa donde yo andaba, donde yo vivía? ¿Sí? Y dijo, me voy para allá, pero luego llegó e invitó 7 más. Y se vino con 7 más. ¿Sí? Y allí volvieron donde ese hombre. Nosotros tenemos que
tener una vida llena de la presencia de Dios, estar seguros de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Él debe ser nuestro Señor y Salvador. Para los que hemos aceptado a Jesucristo, somos conscientes y estamos convencidos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y los cristianos no debemos jugar con fuego. Que me dolió la cabeza, vaya donde la vecina que le regale un pedacito de ruda. Vaya que le soplen el tabaco. Yo me acuerdo que mi abuela, bien indiecita que era, cogía el tabaco, se lo metía a la boca y luego cogía un buen trago de aguardiente, lo masticaba y después se lo soltaba uno en la cara. Y a los niños llegaba y los cogía de los pies y decía, ya lo sané del cuajo. Vivimos en medio de una cultura que nos enseña cosas equivocadas. El llamado es a enfocarnos en Dios. Yo veía desde esta época en Zacarías el pueblo de Israel que tenía la certeza de que había un Dios vivo metido en cosas que no le beneficiaban para nada. Por ignorancia. Y por eso Dios juzga. Miren, las mentiras y el engaño de los terafines que habla allí, ¿no? La versión tradicional nos muestra esa palabra, los terafines. El hecho de vivir enfocados en los falsos sueños, en las falsas visiones. Aquellos que siempre aducían que tenían una revelación de Dios, pero era falsa, era equivocada. Y eran cosas que culturalmente se hacían. Cuando Jacob sale con sus esposas de la casa de Labán, ¿no? De la casa de Labán, una de sus esposas, creo que fue Lea, si no estoy mal, se le robó al papá un terafín, un ídolo. Y por eso, y fue Raquel, si no estoy mal, ¿cierto? Fue Raquel. Se le robó. Ella llegó y se sentó y encima de ese ídolo cuando el papá fue a buscarlos, porque él quería revisar si ellos se habían llevado ese ídolo, porque tenía una simbología impresionante, eso mostraba liderazgo. Y a la vez era el que poseía ese ídolo, era el que tenía la oportunidad de reclamar la herencia. Y en esa época, miren, los hijos de Dios, del pueblo de Dios, vivían como un rebaño sin pastor. Gente que le daba la espalda a Dios. Y por eso el reclamo allí del Señor: yo soy el Dios de Israel y voy a castigar a esos pastores porque estoy enojado con ellos. ¿Por qué está enojado Dios con ellos? Sencillamente porque se están conduciendo en una dirección equivocada, en una dirección contraria. Y concluía lo siguiente: una oveja que no se alimenta al lado de su pastor es una presa fácil para el lobo. Que no nos pase como a las ovejas del pastorcito mentiroso, que por estar tratando de gozarse la vida de una manera equivocada, no solamente se afectó él, sino que afectó a las ovejas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por este tiempo? Padre, queremos darte gracias por este momento, maravilloso Rey.